Muy buenos días, niños del segundo grado. Hoy vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 9, día 2, en el área de ciencia y ambiente, con el tema ¿qué sabemos sobre los animales? Primera parte. Para esta actividad necesitaremos los siguientes recursos: hojas de reuso, hojas de revista, colores, lápiz, borrador y tarjador. También vamos a utilizar una computadora o el teléfono celular y la ficha que se encuentra en el área de recursos de la plataforma virtual. Nuestras metas del día de hoy son describir cómo nacen los animales. También comparar y clasificar a algunos animales según la forma de su nacimiento. Muy bien, ahora sí desarrollaremos las actividades, pero antes vamos a recordar las noticias que analizamos el día de ayer. En la primera noticia nos decían de que un león marino acompañado de aves como gaviotas y pelícanos estaban caminando libremente por la ciudad de Hilo. La segunda noticia nos decía que en las playas se estaban acumulando bastantes aves, se estaban reuniendo muchas aves en forma libre como nunca antes había visto. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que estos animalitos nacen, llegan a nuestro mundo. Para esto, María encontró los siguientes datos en su libro. Ayúdenla a leer y a responder las preguntas oralmente. Primer dato que encontró María: el suri, también conocido como el avestruz o ñandú andino, es un ave de gran tamaño que vive en las alturas de Puno y Moquegua. Tiene alas muy desarrolladas, pero no puede volar. Sin embargo, es un ave corredora gracias a las patas largas. Se dice que el suri macho es un padre ejemplar, porque construye varios nidos y escoge el mejor para que la hembra deposite 10 huevos, que él empollará y cuidará por 40 días, hasta el nacimiento de los polleros. El siguiente dato que encontró es el manatí. Es un animal que vive en las lagunas o ríos de la selva. Es grande y pesado, pero bastante tímido e inofensivo. Su piel es lisa y gruesa. El manatí se desplaza lentamente y se reproduce poco. Las hembras tienen 1 o 2 crías en toda su vida. La cría del manatí nace en el agua, luego de 12 meses de gestación, y 1 hora después de su nacimiento ya puede nadar junto a su madre. Las hembras amamantan a sus crías durante 2 años. Ahora que ya hemos leído, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué animales encontró información María? La información que encontró María fue del suri y el manatí. ¿Dónde viven estos animales? ¿Cómo se desplazan? El suri vive en las alturas de Puno y Moquegua y se desplazan corriendo gracias a sus patas largas. En cambio, el manatí viven en las lagunas y los ríos de la selva. Se desplazan lentamente. ¿Después de cuánto tiempo nacen las crías del suri y el manatí? En el caso del suri, nacen después de 40 días de ser empollados. Y el manatí nace después de 12 meses de gestación. ¿Cuántas crías pueden tener? El suri puede tener entre 10 crías por los 10 huevos que ponen en el nido. El suri, sin embargo, puede tener 2 crías, pero en toda su vida. ¿Las crías del suri y manatí nacen de la misma forma? ¿Por qué? No, porque las crías del suri nacen de los huevos y las crías del manatí nacen del vientre de la madre. Ahora vamos a marcar la respuesta correcta. ¿De qué manera nacen los animales? Antes de nacer, ¿dónde se forman la cría de los animales? Para responder a las preguntas, realiza las siguientes acciones. Selecciona una de las siguientes alternativas según lo que tú conoces. Con ayuda de un familiar, escribe tu respuesta correcta. Primera alternativa: los animales solo nacen de huevos.
Los animales pueden nacer de huevos o del vientre de su madre. Todos los animales nacen del vientre de la madre. Muy bien, los animales pueden nacer de huevos o del vientre de su madre. Piensa, ¿cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? La pregunta anterior que habíamos marcado, ahora tenemos que ver cómo podríamos llegar a saber que la respuesta que marcamos es correcta, señalando con tu dedo cuál de estas acciones podrías hacer para comprobar tu respuesta. Como por ejemplo, observar imágenes de los animales y sus crías, consultar con un veterinario, buscar información en los libros de internet. Bien, yo creo que esa es la respuesta, buscar información en los libros o en internet. Observa las imágenes y lee la información con ayuda de un familiar. Señala las ideas que te ayudarán a responder a la pregunta. Luego, escríbelas en tu cuaderno u hoja de reuso. Observamos a la gallina y al lado de ella un huevito. También observamos a la vaca que en su interior hay un ternerito. Entonces decimos sobre la gallina. Antes de nacer, ¿dónde se forman las crías de la gallina? En el huevo, o sea, fuera del vientre de la madre. Entonces marcaremos nuestra respuesta correcta. En el interior del vientre de la madre, en el interior de un huevo o fuera del vientre de la madre. Muy bien, la respuesta es en el interior de un huevo. Ahora observamos la figura de la vaca y leemos la pregunta. Antes de nacer, ¿dónde se forma la cría de la vaca? ¿En el interior del vientre de la madre, en el interior de un huevo o fuera del vientre de la madre? Muy bien, fue en el interior del vientre de la madre. Es ahí donde se forma la cría de la vaca. Seguimos con las actividades. Piensa y responde en forma oral. ¿En dónde crees que se forman los hijos de los seres humanos? ¿Los hijos de los seres humanos se formarán en los huevitos o en el vientre de la madre? Correcto, es en el vientre de la madre. Por eso es que nuestra mamá pasa un tiempo aproximadamente de 9 meses en estado de gestación, o también le decimos embarazo. Y como nos damos cuenta es porque la barriga de nuestra mamá está bien grande, y es porque ahí adentro tiene un bebé que va a ser nuestro hermanito. Ahora observa las imágenes de los animales y señala con tu dedo a sus crías. El perro, ¿quién será su cría? El cachorro. La gallina, ¿quién será su cría? El pollito. La vaca, ¿quién será su cría? El ternero. ¿Se parecen las crías a sus padres? ¿Por qué? Sí se parecen, porque son de la misma especie. Cuéntale ahora a tu familiar que los animales tienen crías y nacen de diferentes formas, porque tú ya sabes cómo nacen los animalitos. Muy bien, ahora continuamos con el desarrollo de las actividades y para esto vamos a utilizar la ficha de los recursos de la plataforma virtual. Entonces vamos a leer la siguiente lectura. ¿Cómo nacen los animales? Lee el siguiente texto con ayuda de un familiar. Los animales, como todos los seres vivos, se reproducen, es decir, tienen crías. Por ejemplo, los perros tienen cachorros y las gallinas ponen huevos, de los cuales pueden nacer pollitos. Según la forma en la que nacen, los animales se clasifican en ovíparos y vivíparos. Animales ovíparos. Son animales cuyas crías nacen de huevos. Se desarrollan al interior de un huevo antes de nacer. Después de poner los huevos, algunos animales, como las aves, los incuban para protegerlos y darles calor con sus cuerpos. Por ejemplo, la gallina pone sus huevos y los incuba por 21 días. Al finalizar este tiempo, nacen sus pollitos. Los siguientes animales son ovíparos: la tortuga, la rana, el pato, el paiche, la anaconda, el suri, entre otros. Ahora vamos a ver a los animales ovíparos.
Son animales cuyas crías nacen del vientre de la madre. Las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la madre y permanecen allí durante un tiempo llamado gestación. Después de nacer, las crías se alimentan de leche. Por ejemplo, las crías de los gatos se desarrollan dentro del vientre de su madre durante 64 días de gestación. Luego de este periodo, nacen. Los siguientes animales son vivíparos: el conejo, el delfín, el manatí, el oso, el perro, entre otros. ¿Sabías que el periodo de gestación de los animales puede durar desde unos días o meses hasta más de un año? Ahora vamos a ver el periodo de gestación. Los conejitos, como las liebres por ejemplo, tienen un periodo de gestación de 25 días. Al cabo de 25 días nacen los conejitos. La anaconda dura 6 meses su gestación. Al cabo de ese tiempo nacen sus crías. El delfín dura 10 meses la gestación. El lobo marino dura su gestación 12 meses. Y el elefante 22 meses, casi 2 años para que nazcan sus. Ahora vamos a elaborar, vamos a clasificar a los animales de las imágenes que se te presentan. Ahora que ya sabemos quiénes son ovíparos, quiénes son vivíparos. Ovíparos, quienes nacen dentro de un huevo, quienes se crían, o mejor dicho, quienes se forman dentro de un huevo, y quienes se forman dentro de su madre. Por ejemplo, de estas figuras tenemos a la rana, tenemos el manatí, tenemos a la tortuga, al caballo, el paiche, el cuy y el suri. ¿Quién de estos animalitos, su cría se forma dentro de su madre? A ver, muy bien, el manatí, el caballito y el cuy, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a clasificar y lo vamos a llevar al recuadro. Las crías que se forman dentro de un huevo, ¿quiénes son? Aquí los tenemos, a la rana, la tortuga, el suri y el paiche. Entonces los vamos a llevar a su respectivo cuadrito. Ya tenemos la clasificación de estos animalitos, por lo tanto ya sabemos quiénes son los animales vivíparos y los animales ovíparos. Los animales que viven, que se desarrollan, mejor dicho, dentro del vientre de su madre, son los vivíparos. Y los animalitos que se forman dentro de un huevo son los ovíparos. Esa es nuestra clasificación. Ahora vamos a realizar las siguientes actividades, en tu cuaderno o en las hojas de rebufo. ¿Qué animales de tu localidad o región son ovíparos o vivíparos? Dibuja un ejemplo de cada uno en tu cuaderno u hoja de reuso y escribe, con la ayuda de un familiar, cómo nace. Genial, ahora reflexiona y responde en forma oral las siguientes preguntas. ¿Qué crees que sucedería si los animales no tuvieran crías? ¿Existirían más animalitos o desaparecerían si es que no tuvieran crías? Muy bien, desaparecerían, porque son las crías las que dan el sostenimiento de la especie, ya sea animal o también, en nuestro caso, las personas, los seres humanos. Nuestros hijos, los hijos son los que dan la sostenibilidad de la raza humana. Continuamos desarrollando las actividades. Te invitamos a desarrollar la actividad de la ficha Cómo nacen los animales. Luego de desarrollarla e informarte más, es momento de responder a la pregunta inicial en tu cuaderno u hoja de reuso con ayuda de un familiar. ¿De qué manera nacen los animales? Los animales nacen de diferentes maneras. De huevos, como los ovíparos, por ejemplo, el suri, el paiche, la tortuga, la rana. Del vientre de la madre, los vivíparos, por ejemplo, el caballo, el perro, el gato, el cuy, el manatí. Según la forma en que nacen, los animales se clasifican de la siguiente manera. Animales ovíparos nacen de huevos y se forman dentro de ellos. Por ejemplo, el suri,
la rana, el paiche, la anaconda, entre otros. Animales vivíparos nacen del vientre de la madre y se forman en él. Por ejemplo, el caballo, el cuy, el perro, el gato, entre otros. Finalmente, ya para terminar con estas actividades, vamos a ir a la parte de la reflexión. Primero vamos a comparar estas respuestas con tus respuestas iniciales. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Ahora sí, reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber cómo nacen los animales? ¿El conejo y el suri nacen de la misma forma? ¿Por qué? ¿Cuál es ovíparo? ¿Qué animales que conoces nacen del vientre de su madre? ¿Qué características tuviste en cuenta para identificar a los animales vivíparos? ¿Te fue fácil o difícil clasificar a los animales según la forma de tu conocimiento? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, ahora vas a realizar tu autoevaluación. Con el apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo un recuadro según los logros que alcanzaste. Tienes, por ejemplo, mis metas, lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Primera meta, describí cómo nacen los animales. Segunda meta, clasifiqué a los animales según la forma de su nacimiento. Muy bien, ahora ya puedes marcarlo. Muy bien, niños, estamos llegando al final y los amiguitos que participaron en las actividades del día de hoy te quieren decir lo siguiente. Recuerda que la oración se escribe con mayúscula al inicio y termina en punto. ¿Les habrá gustado la actividad de hoy? ¿La segunda parte es la actividad de mañana? Sí, muy bien. Mañana continuamos con la segunda parte de las actividades en el área de ciencia y ambiente. Gracias, niños. Nos vemos mañana.